Buenas tardes a todos, mis saludos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día 14 de octubre, vamos a comenzar puntual. Hoy vamos a tener un evento muy importante, muy interesante sobre aspectos económicos del país. Hoy se une la Coordinación de Innovación y Emprendimiento junto con la Escuela de Administración y Contaduría de Lucas Guayana, con el objetivo de comenzar lo que son ya nuestras charlas sobre temas, distintos temas financieros, legales, de emprendimiento, de gerencia que vamos a ir desarrollando durante todo este semestre, ¿no? Pero teníamos que comenzar obligatoriamente con un tema de este tipo, ¿no? Un tema relacionado con lo que está ocurriendo en el país y las proyecciones del próximo año, ¿no? Sumamente importante. Sobre todo cuando hace poco la Universidad Católica socializó lo que fue el resultado del ENCOVI y bueno, salen un montón de asuntos allí preocupantes, ¿no? Sobre la reducción de la economía en los últimos, al menos en los últimos 7 años, el incremento de lo que es la pobreza y la pobreza extrema. Y por supuesto un montón de indicadores que por supuesto son de relevancia para todos. Sin embargo, paradójicamente en este momento también estamos viendo algunos otros elementos que están ocurriendo en la economía venezolana, como la proliferación de nuevos negocios, de nuevos modelos que se están dando en este momento, y la gran pregunta que nos hacemos es si efectivamente estamos en un momento de recuperación o qué es lo que está ocurriendo realmente en esos sectores. Entonces hay un montón de preguntas que nos estamos haciendo en este momento y que son válidas, ¿no? Cada vez que revisamos o que escuchamos información de economistas, se habla de la desaceleración de la inflación, pero también por otro lado el empobrecimiento de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que tratar de llevar esto a un plano pues, más técnico, ¿no? Hablar más de números, entender realmente lo que está ocurriendo, porque al fin y al cabo, con esta información es que podemos tomar decisiones, ¿no? Decisiones de negocio, decisiones comerciales. Entonces, hay información que es relevante en este momento y que indudablemente pues, tenemos que analizarlas y saber el contexto en el que estamos viviendo. Para el día de hoy, antes de darle la palabra a la profesora Disleida, que me acompaña el día de hoy como nuestra directora también de la Escuela de Administración y Contaduría, tenemos el agrado de contar con Jesús Palacio, ¿no? Jesús Palacio ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, colaborando con Lucas Guayana en eventos de este tipo. Y bueno, yo cada vez que pienso en temas económicos ya pienso en Jesús, ¿no? Jesús es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría, un máster en finanzas en el IESA, y es economista senior de Ecoanalítica, así que la información que nos va a traer, aparte de ser profesor de la UCAP de pregrado, así que la información que nos va a traer estoy seguro que va a ser una información súper pertinente. Yo le comentaba hace un rato, fuera de la grabación, que la gente me preguntaba por las redes que cómo era eso de que nos estábamos recuperando. Yo le decía, no, está entre signos de interrogación, vamos a darle la vuelta al asunto. Entonces sí, es un tema bien interesante. Antes que comience Jesús, le voy a pedir a la profesora Isleida que nos salude en nombre de la Escuela de Administración y Contaduría. Isleida, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, estaba muy pendiente de este encuentro y bueno, se hizo un esfuerzo para llegar a tiempo. Bueno, bienvenido, buenas tardes, agradeciendo por supuesto, a los ponentes del día de hoy y al profesor Vladimir García por permitir este encuentro conjuntamente, pues dejar participar a nuestra escuela conjuntamente con otros profesores de nuestra casa de estudio y de nuestra escuela específicamente. Es un tema sumamente interesante, como lo había manifestado Vladimir en este momento. Nosotros en Guayana tenemos dos escuelas que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que son Ciencias Sociales y Administración y Contaduría, y de las cuales graduamos a tres tipos de profesionales en el área que, por supuesto, económica es un tema
que toca a todos los habitantes del país, a todos los profesionales, a todos, y específicamente pues nosotros tenemos mucha relación con este tema. Es una manera de verlo desde otra óptica. Yo invité también a mis estudiantes esta mañana de gestión del talento humano y les dije, no necesariamente tenemos que estar pendientes ni ver ni participar en foros que tengan que ver con nuestra materia. Esto es importante porque esto es lo que le da el alcance, el contexto dentro de lo que es cada una de nuestras profesiones y hacia dónde debemos enrumbar el país, hacia dónde debemos trabajar para poder seguir haciendo ese futuro que dependiendo de con quién se hable, es más oscuro, no se ve la luz en el túnel, como decimos a veces, pero en función de esto es que de la información y de estar actualizado podemos también tomar decisiones asertivas para poder lograrlo tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de organización y país. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por su colaboración en el caso de los ponentes. Profesor Vladimir Audines, te vi por ahí también, eres un, un personaje muy importante para nuestra escuela, pues, y también estás en todos nuestros eventos acompañándonos, te lo agradezco públicamente, como a nuestros docentes que se van a estar incorporando a lo mejor en la medida de lo posible y que el tiempo lo permita. Muchas gracias, bienvenidos. Magnífico, gracias, profesora. Bueno, fíjense, la dinámica va a ser muy sencilla. Jesús va a desarrollar su ponencia, que me estoy dando cuenta que en la foto tiene el Falcon estrellado, este, para temblar, pero bueno, magnífico. Jesús va a desarrollar su ponencia. Por el chat pueden hacer todas sus preguntas. Una vez que Jesús termine su presentación, pues con gusto vamos a ir respondiendo las preguntas. Adelante, Jesús, la cámara y el audio es tuyo. Muchas gracias, Vladimir y Arisleida, por esta presentación que hacen hoy, a la que me invitan para hablar de entorno macro. Yo sí coincido con lo que decía la directora Bejarano, que entender el entorno macro es clave no solamente para desempeñarse en un área que no tenga que ver en economía, o sea, digo, no solamente para los que hacemos de esto pues nuestro modo de vida, sino para el que se desempeña en general en cualquier área profesional en el país, en cualquier área además de negocios del país, en cualquier industria en la que esté trabajando, pues es relevante un poco entender las perspectivas macro y perspectivas del sector, de forma que entendiendo el contexto también te permita tomar mejores decisiones a la hora de tomar decisiones gerenciales, operativas y en general hacia dónde marcha la empresa y qué nivel estratégico o hacia qué línea estratégica debe seguir, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser útil no solamente a quienes, como decía, seguimos la economía, sino es de interés en general para el manejo de negocios. Es una situación en la que el entorno siempre sale valorado como la principal causa de preocupación de la gente, la industria y las empresas, ¿no? Entonces, creo que entender un poco eso pasa por saber que este es un país en el que el entorno influye de forma bastante importante, interviene muchísimo en el quehacer de las empresas y eso pues tiene un impacto que se ve reflejado también en los números que nosotros en Ecoanalítica vemos, ¿no? Y lo primero que decir en esta presentación es que, bueno, ya Vladimir hacía alusión a este aterrizaje forzoso que se ve del Falcon y que muestra para nosotros lo que es una imagen más fidedigna del país que hablar de una recuperación en pleno, ¿no? Y por eso el nombre de esta presentación hacía alusión a una posible recuperación, pero la verdad es que la ponía en signos de interrogación, ¿no? Y entonces cuando hablamos de un avión en aterrizaje forzoso, pues hay dos cosas que nos permite saber con claridad un avión en aterrizaje forzoso. Lo primero es que pasó por una situación dramática, muy dura, una caída muy fuerte, muy agresiva, pero que la caída agresiva parece haberse estabilizado a haber llegado ya a un lugar del que no va a bajar más. Y eso es un poco la imagen que tenemos nosotros de Venezuela. Venías volando y luego del incidente que tuviste en vuelo, tuviste que hacer un ajuste y aterrizar de forma forzosa, pero lo seguro después de eso es que no deberías caer mucho más abajo. O sea, no vas a caer seguro más abajo de donde ya estás. Entonces ese es el mensaje un poco de la imagen que escogió acá el equipo y que, bueno, tiene la idea de decir, sí, definitivamente hemos caído muy duro. Luego de caer duro pareciera que nos estamos estabilizando y la imagen que tenemos nosotros es más de una estabilización en este foso
macro en el que nos encontramos luego de habernos contraído, y aquí sí voy empezando ya con la presentación, y es que luego de 8 años de contracción económica se está hablando de una caída que alcanza el 80% del Producto Interno Bruto del país respecto a 2013. No hay precedentes de una caída acumulada tan importante en la región. O sea, esto es un caso inédito en situaciones de no conflictos armados como en casos africanos. Ciertamente no hay precedentes de algo similar en la región. Tampoco es común una hiperinflación tan larga, solamente estamos por debajo de la de Nicaragua, que duró 5 años. Ya Venezuela está cerrando su 4º año de hiperinflación y nos convertimos además en el primer país petrolero al final que la alcanza. Comparado con el año 2013, la producción petrolera muestra un desplome de 80%, un poco las características en las que está metida la economía del país. Y entre 2013 y 2020, las importaciones presentan una reducción del 85%, ¿no? Un equivalente a un aproxi al final a lo que es un reflejo de la contracción económica que ha tenido la economía, ¿no? Y las importaciones al final son un reflejo de cómo se comporta la demanda agregada, el consumo interno en el país, y esa caída de 85% pues consona con la caída de la economía, ¿no? Si vemos el comparativo de América Latina, pues Venezuela sí es una de las economías más pequeñas del continente. Aquí he puesto un gráfico entre el PIB per cápita y el Producto Interno Bruto en dólares, ¿no? Estamos ahí en una categoría en la que ya solamente están Nicaragua, Haití y Honduras, ¿no? Venezuela entre los peores niveles de Producto Interno Bruto y de PIB per cápita. Si hablamos de vulnerabilidad, las condiciones de Venezuela en un momento de transición energética en términos de combustibles fósiles, en un factor en el que nosotros tenemos ventajas comparativas, siempre se decía, pues estamos en altos niveles de exposición y también bajos niveles de resiliencia. Venezuela es de los peores parados, ya esto no solamente en el continente, sino viéndolo en términos de vulnerabilidad global, ¿no? Y entonces, bueno, al final lo que tenemos, ¿no? Con esta coyuntura que nos atrapa en medio de una contracción gigantesca y con una hiperinflación que ha durado ya 4 años, tienes un Estado que se ha tenido que adaptar a una situación de colapso financiero, es un Estado mucho más pequeño, tienes una debilidad institucional que se mantiene, no solamente es producto de esta contracción, sino que yo diría que es causante de esta contracción el hecho de que la fortaleza institucional no fue algo que destacó durante los años de gobierno chavista ni de Maduro, pero evidentemente hoy tienes un riesgo mayor de entrar en condiciones de Estado fallido, ¿no? Y ahí, luego de todas estas condiciones que se generan a partir de la debilidad institucional y la falta de independencia de poderes y todo lo que ha condicionado el tema de democracia, el gobierno ha enfrentado una serie de sanciones que lo han obligado a crear una especie de arquitectura financiera para hacerle frente. Y eso, bueno, obviamente te genera distorsiones en los mercados de importación y exportación, que luego también entraremos en detalle, ¿no? Hay riesgos asociados a la formación de nuevos polos de poder, la generación de una economía negra que al final se crea en nuevos espacios, hablando del arco minero, que ustedes lo tienen más cerca, y las mafias que tenemos también de narcotráfico y guerrillas en las zonas fronterizas. Hay peligros entonces de desintegración territorial. Si hablamos de economía negra, que ya lo estaba mencionando y que va un poco ligado a ese punto anterior que comentaba, pues ya representa 1/5 de la economía del país. Cuando hablamos de economía negra, es la economía que no pasa por vías lícitas de obtención de recursos, es decir, narcotráfico, contrabando, eh, perdí, les disculpen que estaba sonando algo acá, que al final tiene que ver también con el cambio de divisas o subsidios cambiarios y de gasolina, que también se convierte al final en una especie de contrabando y que ya tiene un peso que supera ya 1/5 parte de la economía venezolana, y eso ha venido creciendo en los últimos años de haber sido menos de un 15%, que ya estemos por encima del 20%, ¿no? Y eso se ha convertido al final o da los visos de convertirnos al final en una economía que se parezca más a un capitalismo de Estado del estilo ruso, con además concesiones a los más cercanos al gobierno, que definitivamente a un socialismo bolivariano, como lo habían llamado inicialmente quienes hoy conforman el gobierno. En un momento, por favor. Estaba...
Entonces, bueno, y las medidas un poco hacia dónde ha estado el gobierno haciendo política económica. Bueno, el gobierno ha priorizado el control de la hiperinflación sobre el crecimiento, y una medida clave de eso es este punto 2 que menciono, que es el encaje bancario, que en esencia se volvió una herramienta cambiaria. Más que una herramienta monetaria, el gobierno lo usa para controlar el impacto que tenían los créditos en el cambio, y que por ende, bueno, también se traslada mucho con un país con un efecto de traslado del cambio hacia los precios tan altos, se trasladaban a inflación. Pero digamos, el efecto inmediato es justamente para controlar el tipo de cambio y que los créditos no se convirtieran directamente en fuga de capitales, ¿no? La dolarización al final funciona como una válvula de escape que permite reactivar el comercio privado frente a la caída de ingresos del gobierno. El gobierno ha permitido que se dinamice un poco la economía con esa dolarización transaccional de facto que no está institucionalizada, y que le da un respiro, sí, al comercio privado. Pero es evidente que un gobierno que no tiene fuentes de financiamiento tradicionales, es decir, mercados internacionales, fuentes multilaterales, préstamos bilaterales, porque también agotó la confianza no solamente en los organismos multilaterales, los mercados de capitales, sino que también agotó la confianza de sus aliados estratégicos, China y Rusia, que ya no hacen préstamos al gobierno. Ha tenido que pasar por una reducción del gasto bastante importante, ¿no? Y eso, además, en un escenario de generación de ingresos externos tan bajo, pues genera una situación de mayor opacidad, y en el que con más opacidad obviamente la economía negra hace fiesta, y las fuentes de obtención de recursos por las vías ilícitas pasan por su mejor momento, ¿no? Y en este sentido, bueno, la política comercial y el rol que también juega el tema arancelario, la política de importaciones y las facilidades de exportación empiezan a jugar también un rol clave en la estrategia económica del gobierno, ¿no? Hoy se oye como el gobierno promueve la exportación de privados, cosa que antes era mucho más dificultosa, y también ha facilitado con baja en los códigos arancelarios la importación, y por eso la onda de bodegones que hemos visto en todo el país, ¿no? Pues bueno, dicho eso, y en ese contexto, ¿cómo ha respondido la economía venezolana? Bueno, en principio, luego de tasas de crecimiento mucho más limitadas en la primera parte de esta década, bueno, de la década ya pasada, 2010-2020, o sea, digamos, poniéndolo en contexto con un boom petrolero en el que las tasas de crecimiento estaban rondando el 10%, el modelo ya venía colapsando a pesar de los ingresos petroleros altos, pero una nueva crisis de precios del petróleo, sumada al colapso del modelo de alta intervención sobre la economía, subsidios elevados, controles de cambio de precios, te trajo a una contracción que, como lo decía, ha acumulado ya 80% de caída del Producto Interno Bruto en los últimos 7 años, ¿no? Este escenario, obviamente, y empiezo a destacarlo a nivel gráfico acá, muestra por primera vez una caída mucho más moderada que la que hemos visto años anteriores, es decir, una caída incluso por debajo de la que se veía en el año 2011 en la economía. Estamos hablando de una caída entre el 0 y el 1%, con alta probabilidad en la actividad económica este año, pero claro, luego de haber caído un 80%, la verdad es que sigues estando en el foso, y no hay tanto, o sea, no hay buenas noticias que contar, más allá de que algunos sectores sí se ven beneficiados, y es un poco en lo que vamos a ir entrando en detalle, ¿no? Luego de haber caído más de 30% en 2020, más de 30% también, y casi 40% en 2019, el año de las sanciones más duras, 2020 el año de la pandemia. Este año, pues con una base tan baja, no es tan difícil que tengas algún resultado positivo, y por eso yo no voy a ser tan estricto en afirmar que no va a haber no va a haber un crecimiento económico al cierre de año en 2021 en términos reales, pero sí, es decir, que luego de tener una base tan baja, pues lo normal es que los movimientos en los próximos años tiendan a ser un poco por encima de la base de la que estamos, ¿no? Que es apenas un quinto del país que éramos hace 8 años. Entonces, bueno, en ese contexto, el gobierno cómo ha controlado un poco el tema inflacionario, y por eso decíamos antes que condicionaba el crecimiento sobre la inflación. Efectivamente logró aplanar la curva de inflación de los picos que tuvimos hacia principios del año 2019, en torno a 500.000% de inflación. Hoy estamos hablando de una inflación interanual que se espera que cierre en torno al 900%. Sigue siendo una inflación que es un exabrupto en términos mundiales, pero empiezas a bajar del umbral de hiper, que se hablaba de una inflación en al menos uno de los 12 meses del año por encima del 50%, pudiera ser que bajo ese criterio de Philip Kagan ya estemos en enero del año que viene o en febrero del próximo año
saliendo del episodio hiperinflacionario en términos estrictos, ¿no? Pero vamos a seguir teniendo con muchísima diferencia la inflación más alta del mundo y bueno, en los tiempos actuales es muy probable que una hiperinflación, aún por los niveles de 500%, se pueda considerar hiper, porque el mundo marcha en torno a tasas de inflación que están muy por debajo de los 2 dígitos, ¿no? O ya están en ese rango entre 5 y 10% en los países emergentes y mucho menos en los países desarrollados, ¿no? A pesar de que hoy hay un problema de inflación global. El problema de inflación global, para que se hagan una idea, pasa porque Estados Unidos tiene una tasa de inflación al año de 4% y es un escándalo. Se espera que cierre quizás alrededor de 5%, pero esto tiene un efecto coyuntural y que muy probablemente el año que viene volvamos a verla más cercana a las metas de inflación de ese país, ¿no? Bueno, hablábamos de cómo el gobierno se había tenido que adaptar y definitivamente el gobierno ha tenido que ir ajustando, ¿no? El nivel de gasto y el peso que tenían sobre el PIB. Fíjense que en promedio durante la época chavista el gasto siempre estuvo cercano al 40%. Hoy el gobierno está gastando apenas cerca del 10% del Producto Interno Bruto y los niveles de ingresos obviamente se desploman en peor medida que lo que tiene el gasto, aunque siguiendo una relación bastante similar. Esa brecha que siempre se va cubriendo con señorías ha seguido reduciendo en los últimos años con el control que ha tenido el gobierno sobre el encaje legal, ¿no? Que al final es no cubrirse tanto en la brecha entre ingresos y gastos con emisiones monetarias, ¿no? Y en otro escenario de contexto, el gobierno con una caída de ingresos tan brutal, un recorte del gasto tan brutal que lo hemos sufrido y padecido todo, porque al final ha tenido un impacto gigantesco en toda la economía como agregado, ha hecho posible esto, ¿no? Y que es básicamente una economía que está ya en 2/3 dolarizada en términos prácticos, ¿no? Y esto tiene que ver con un estudio de Econalítica que estudia el número de transacciones en cada una de estas ciudades y permite generar un agregado nacional que implica que el 67,1% de las transacciones se están realizando en divisas, ¿no? La concentración es mucho más alta en los lugares fronterizos, sobre todo Maracaibo, San Cristóbal, Nueva Esparta también con una circulación de dólares mucho más alta. Caracas está más bien del lado más rezagado, en torno al 60%, y hay que decirlo, esto puede ser una tendencia que en el próximo estudio que se hará ahora en noviembre pudiera disminuir ante la llegada del bolívar digital y quizás por corto plazo el mantenimiento de bolívares en efectivo en la economía que puedan permitir de repente dar algunos cambios en establecimientos comerciales, ¿no? La facilidad que da que tengas algunos billetes en bolívares que valgan entre 5 o 20 dólares, pero también hay que aclararlo, esto es algo que va a ser totalmente coyuntural o sea, dado que la inflación igual irá quitándole peso y agregándole ceros de nuevo a las cuentas en el país, ¿no? Pero bueno, una foto de lo que ha permitido el gobierno en la medida en la que ha perdido capacidad de imponer sus controles, la dolarización ha ido ganando terreno, algo que si nos hubieran dicho hace 4 años, hubiéramos dicho que era imposible, impensable y que hoy es un hecho, el gobierno ha ido permitiendo ese avance de la circulación, ¿no? Y el proceso de desmonetización, que tiene que ver con cuál es el peso de los bolívares en la economía, la capacidad además de hacer política monetaria del Banco Central muy, muy reducida, no solamente por la falta de credibilidad, sino también por la falta práctica de bolívares en circulación. Tienes una liquidez en efectivo en la economía que supera los 2.000 millones de dólares y es 5 veces más grande casi que la liquidez en bolívares en nuestra economía para marzo de este año, ¿no? Un número que llama la atención porque básicamente hemos perdido el signo monetario del país. Algo también que digo era totalmente impensable hace unos años, ¿no? Las carteras de créditos en dólares, eso sí, se han seguido reduciendo a mínimos, luego de haber tenido carteras de crédito que superaban los 4.000 millones de dólares hace unos años. Hoy estamos hablando de menos de un 10% por debajo de eso. O sea, de menos digo, de un 10% de lo que representaba eso. Estamos hablando de niveles de carteras de crédito en torno a los 300 millones de dólares. El gobierno ha tenido algunas concesiones con la banca, que como se ve en este gráfico, muestra el hecho que el encaje efectivo se ha ido disminuyendo en términos de lo que representaba en el año 2019, que fue cuando hubo el cerco mayor a la banca para evitar que los créditos se trasladaran en efectivo, pero a pesar de la baja en el encaje, como se darán cuenta, hay una reactivación casi nula del incremento de los créditos. Esto es una de las principales restricciones de oferta que tienen las empresas nacionales para seguir creciendo, la falta de financiamiento
luego de haber caído tanto, porque además esta contracción de 80% se ve en casi todos los sectores en la misma medida, en algunos incluso más y en otros un poco menos, pero definitivamente para levantar un país en esas condiciones hace falta ese brazo adicional, esa mano amiga de ayuda que al final es las fuentes de financiamiento, ¿no? Para la banca, desde la banca digo, y para el sector privado. Y eso, a pesar de que se han reducido los encajes efectivos, todavía no se ha reactivado, ¿no? En línea con el punto de cómo ha avanzado la dolarización, pues estamos viendo en la economía un gran peso de depósitos líquidos en dólares, vienen creciendo como proporción del total de depósitos a la vista en la economía, ya representa más del 50%, si se le suman a ellos los que son parte del convenio cambiario 20, que son cuentas que están ahí desde hace bastante tiempo paralizadas, pero sí reflejan nuevamente ese repunte de depósitos líquidos en dólares en la economía, que dan una puerta y abren una puerta, digo, para la banca y para el sector privado, de que eso se pueda traducir al final en carteras de créditos también en divisas, ¿no? Pero el gobierno obviamente no ha permitido esto porque esté cómodo, porque esté convencido de que ese es el camino para salir de la crisis. El gobierno lo ha hecho en una dosis total de pragmatismo, en la que ha entendido que abrirse al sector privado es básicamente lo único que le queda ante una caída tan brutal de ingresos, ¿no? Y aquí vemos ingresos totales en torno a 35.000 millones de dólares, pero la realidad es que años anteriores estuviste por encima de los 60.000 millones de dólares y ya la contracción que estás viendo, que te deja en torno a 9,1%, habla de una caída de ingresos muy, muy significativa. Estás nuevamente una quinta parte de lo que tenías en términos de ingresos hace apenas 7, 8 años. Y bueno, obviamente eso también ha significado una disminución de los egresos, que era lo que comentaba también al principio. Hoy estás gastando como gobierno apenas menos de una tercera parte de lo que gastabas hace apenas unos años, ¿no? El resultado neto no es imposible, o sea, el gobierno tiene posibilidades de salvar el estado de las finanzas públicas, pero también le hace falta algo de lo que escasea en el mercado enormemente para él, que es el financiamiento, ¿no? Así como las empresas pasan por un bajón de financiamiento, el gobierno también pasa por un bajón de financiamiento ante la falta de créditos incluso de sus aliados tradicionales, como decía, China y Rusia, que han perdido la confianza en la capacidad de pago del gobierno ante este desplome tan grande de ingresos. Y eso obviamente hace que sea imposible salvar para el gobierno el saldo que te queda al cierre de año, que sí termina siendo negativo, a pesar de haber recortado tus gastos en la medida en la que lo hiciste, ¿no? Y eso, bueno, en un contexto global que también ha sido complicado, que lo decíamos al principio, y que se ve reflejado, ¿no? en todo el tema de los costos de transporte marítimo que han estado al alza, ¿no? Por esos fletes que se han multiplicado hasta por 10 veces en los últimos años. Un contexto global, como digo, que se va enrareciendo y se complica, y que también demuestra a través de la data de importaciones que muestra el banco, el Fondo Monetario Internacional, disculpen, y Trademap, que las importaciones en Venezuela no han tenido una reactivación tan importante como se hubiera podido esperar si nos estuviéramos encontrando un escenario realmente de recuperación, ¿no? Si bien la base interanual puede mostrar algunas señales de crecimiento, con la data que tiene el Fondo Monetario Internacional, pues parece difícil que a cierre de año tengamos un crecimiento de más de un dígito en la data de importación. De hecho, yo diría que es muy probable que se quede en niveles bastante similares a los del año pasado. En términos de importación, la realidad es que la foto indica que seguimos en mínimos, aunque pueda que haya un resultado un poco mejor que el año pasado. Pero cuando has caído de nuevo en importaciones 85%, lo mismo que pasaba con el país, crecer un 2 o un 3%, la verdad es que te dice que estás estabilizado en un nuevo mínimo, ¿no? Y bueno, a pesar de esta coyuntura, la situación obviamente sigue moviéndose, y eso explica por qué es relevante conocer este entorno, porque a pesar de todo lo malo que se ve en lo macro, hay situaciones cambiantes. Y la velocidad en la que se adapten las empresas, pues definitivamente va a marcar también la forma en la que puedan aprovechar los cambios que ella tenga, ¿no? Entonces, digo, que tenga nuestra economía. Entonces, bueno, cuando hablamos de ingresos petroleros, no se recuperaron a su estado prepandemia, han caído 20,7% en la base interanual debido a presiones del sistema financiero y también la exigencia de descuentos que tiene que ver, obviamente, con todo ese esquema de sanciones que hablábamos antes.
a pesar de que sí hay una mejora en la recaudación tributaria, por otro lado, y por cierto, hay uno de los puntos en los que se ve que el gobierno tiene más espacio para avanzar, el hecho de que el año que viene comienza una presión tributaria mucho más férrea sobre los privados, porque el gobierno necesitado de ingresos va a intentar promover que esos cobros en divisas se traduzcan también en mayor recaudación tributaria. Tienes un incremento de la base interanual de remesas en 9,3%. Es un fenómeno común no solamente en Venezuela, sino en toda la región de Latinoamérica, y es un resultado derivado de los estímulos que ha dado el gobierno de Biden en Estados Unidos, que ha hecho que los migrantes de esos países, de ese país, puedan enviar más a sus países de destino, de origen, disculpen. Bueno, tienes una inflación semanal que promediaba 5% en el primer semestre de 2021 versus 6,6% en el primer semestre del año pasado, es decir, la inflación se viene moderando. Incluso las últimas semanas la inflación, a pesar de alguna excepción ahora en septiembre, la inflación venía promediando cifras cercanas al 3-4%, o sea, sigue disminuyendo y desacelerándose la inflación. La venta de divisas en efectivo, que estaba promediando 46 millones de dólares por mes en el primer semestre del año, es más del doble de lo que se estaba vendiendo en el mercado cambiario en el mismo periodo del 2020. Y bueno, empiezas a ver algunos sectores, y por eso es que, bueno, cuando tú hablas de recuperación, tienes que hablar que, bueno, que sí la puede haber en algunos sectores, y ahí tienes los casos de los sectores alimentos, cuidado personal, medicamentos y servicios profesionales, que al final están mostrando incrementos volumétricos en base interanual, que sí son reflejo de que hay algunas señales de que estos sectores, luego de haber caído tanto, están teniendo un desempeño mejor este año, ¿no? Y eso también, sobre todo cuando hablamos de medicamentos, tiene una relación bastante clara con el evento de la pandemia, ¿no? Y bueno, también hemos visto un aumento en la refinación de combustible efectiva de un 46% en el último año, ¿no? Lo que mejoró circunstancialmente, aunque seguimos teniendo problemas de acceso al combustible, ¿no? Y bueno, esto obviamente que se mueve un poco más allá de lo que estamos viendo en este entorno tan cambiante. Hay muchas realidades ocurriendo al mismo tiempo, muchas situaciones en este escenario país. La guerra de poder en torno a la organización financiera y la apertura energética. Obviamente que en el gobierno hay choques de opiniones entre el modelo más pragmático y los modelos más ortodoxos, conservadores y dogmáticos, que siguen peleando por la no pérdida del bolívar, a pesar de que parece que por la vía de los hechos ya es así. Mantienes una fuerte presión para flexibilizar las sanciones y normalización de los flujos financieros internacionales. Eso es lo que intenta promover el gobierno, porque es al final la única manera de estabilizar un poco sus niveles de ingresos. La agenda legislativa, bueno, intensa para buscar la aprobación de leyes que den soporte a esta apertura económica, el primer punto que está digamos, es la principal causa de discusión a lo interno del gobierno. Cambios en el entorno de acción del sector privado, nuevos paradigmas, nuevas posibilidades también, un entorno que ha cambiado de forma tan significativa. Este escenario que ya lo comentaba antes, que es al final una mayor presión tributaria, y en medio de todo esto, bueno, el gobierno, para lograr varias de estas cosas, está buscando en este nuevo intento de negociación, que le pone el norte sobre todo a la flexibilización de sanciones y la normalización de esos flujos financieros internacionales, ¿no? Pero bueno, estás en un contexto geopolítico distinto. Estados Unidos y el gobierno de Biden tiene frentes abiertos con China y Rusia, un entorno macroeconómico global post pandemia que ha hecho a los países cada vez más individualistas, más aislacionistas, y es porque, bueno, los problemas internos son más relevantes de resolver ahora que los problemas globales. Hay cambios en la matriz energética global, lo que nos deja, ya lo decíamos antes, una posición de alta vulnerabilidad como país. Un clima de inestabilidad política y social en América Latina, lo estamos viendo en todos los países, no importa si son gobiernos de izquierda o derecha. Tienes nuevas fuentes monetarias como las criptomonedas y las monedas digitales, que están irrumpiendo en el trabajo incluso de los bancos centrales de los países. El caso de El Salvador icónico en este sentido, porque abre las puertas a que otros países que busquen evadir esquemas de sanciones rudos, pues puedan permitir su país a la entrada de criptomonedas, y también, ¿por qué no decirlo?, a fuentes ilícitas de obtención de recursos. Bueno, tienes un entorno de alza en los precios de materias primas y cuellos de botella en cadenas de suministros que han encarecido los fletes, ya lo decía antes, 10 veces su valor. Y bueno, un peso de la tecnología y la digitalización en un entorno de virtualidad que es cada vez más relevante y que también hace más desafiante la adaptación de economías como la nuestra y en general las emergentes, pero
sí hay que decirlo, particularmente una con problemas de servicios tan importantes, a este nuevo entorno, ¿no? Y bueno, viendo el entorno económico global, es evidente que las disparidades se están resaltando luego de la pandemia. Obviamente, bueno, China logró una recuperación estelar luego de haber sido el primer país, irónicamente, en controlar la pandemia luego de que el virus llegara a todo el mundo. Pero los mercados emergentes que habían tenido caídas importantes el año pasado, pues este año van a mostrar una recuperación también importante. Sin embargo, los niveles de actividad económica respecto a Estados Unidos y economías como China van a seguir siendo bastante, o sea, sobre todo muy por debajo de las grandes economías, ¿no? Que no han tenido, obviamente, los países emergentes, y sobre todo si pusiéramos el énfasis en los latinoamericanos, no han tenido la capacidad de poner estímulos fiscales y monetarios que generen una reactivación tan importante como las principales economías del mundo, ¿no? Y el 2021, ¿no? Que era al final el resultado, ¿no? O respondiendo a la pregunta de la presentación, bueno, sí podemos hablar de que en Venezuela se está viendo ya el mejor resultado en 8 años en términos de PIB real, en términos de crecimiento, en términos reales. Es claro que Venezuela ya pasó la peor parte de la crisis. Tuviste una contracción que en 2018, 2019, 2020 estaba superando el 20%, esos 3 años, particularmente 2019, 2020, caías a más del 40%, aunque ya de ahí habías enfrentado una caída bastante dura. Esa parte intensa de la crisis ya definitivamente ha pasado, pero lo que estás consiguiendo hoy no da avisos de una recuperación muy fuerte, porque las condiciones hoy están lejos de estar dadas, ¿no? Ya con poco los números que ve Ecoanalítica para el cierre de año, estás hablando de variaciones acumuladas, o sea, en el agregado de 0,9% negativa, sí una recuperación un poco más llamativa para el año 2022, hablando de 4,3%, pero eso luego de haber caído 80%, como lo he dicho varias veces, es casi nada, ¿no? Y lo que sí te muestra estos números es que quizás hay sectores como la agricultura, y lo puedes ver en los grandes industriales en el área, que han mostrado alguna recuperación, también algo por construcción y algo en el sector minería, pero definitivamente, e igual si lo vemos también por el Producto Interno Bruto petrolero, pero definitivamente estás lejos de hablar de un número en el que toda la economía muestre señales de crecimiento. Hoy no estamos en eso, y sobre todo estamos muy lejos de ser el país que éramos, y muy difícilmente volvamos a ser el país que éramos hace 8 años, ¿no? Estas crisis no pasan sin dejar grandes consecuencias, ¿no? Aquí un poco el impacto, como ha sido de los grandes choques que ha tenido la producción petrolera en el país, las sanciones sectoriales que en el año 2019 ya afectaban el financiamiento, y las sanciones secundarias que en el año 2020 empezaron a impactar mucho más duro también en términos de producción, y que han hecho, bueno, que tengamos esa caída y deja también la producción, si lo hemos dicho ya muchas veces también, en una quinta parte de lo que era hace 8 años, ¿no? Como las importaciones, como el crecimiento económico del país. Con la producción petrolera pasa lo mismo, ¿no? Y las importaciones mensuales, que lo decíamos también antes, pues se mantienen cercanos a sus niveles mínimos. Si no en mínimos, están muy cercanos a sus niveles mínimos, porque hay que esperar también ver si en la base interanual, como lo decía antes, puede verse un repunte al menos moderado de las importaciones, ¿no? La inflación, sí, moderándose, pero en un rango todavía peligroso, y todavía con temores de que, por ejemplo, hacia cierre de año, el proceso electoral del próximo mes signifique un mayor aumento del gasto del gobierno, que se traduzca también en gasolina para la inflación, que si bien se ha venido moderando, lo decía, está no tan lejos de mantenerse en términos de hiper, ¿no? Que es ese contexto del que hablábamos. Ya tenemos 4 años enfrentando la hiperinflación, y es solamente la segunda más larga de la historia, solamente por debajo de Nicaragua, ¿no? El cambio, es decir, el cambio no oficial y oficial, que se ha venido comportando de una forma bastante similar en lo que llevamos de año, ya tiene una correlación bastante similar. Tenemos la sobreevaluación de la moneda, que se está manteniendo, pero esa distorsión en precios relativos que digamos, hemos visto todos cómo se ha encarecido la vida en dólares en el país. Cuando hablamos de costo de la vida en dólares, verlo en los últimos años ha representado de forma muy clara esta brecha que vemos acá, que tiene que ver con el tipo de cambio oficial y no oficial, versus el tipo de cambio de equilibrio, que obviamente sería el necesario para mantener la economía estable en términos de dólares
si lo vemos del año 2019, que fue cuando se acentuó este proceso, con el pico de hiperinflación, el tipo de cambio no siguió el comportamiento de la hiperinflación y eso hizo que se generara esta brecha, que no es más al final que una brecha que muestra el encarecimiento de los bienes y servicios en la economía en dólares, ¿no? Y ese proceso, si bien parece que se irá atenuando en los próximos meses, ya dejó un cambio también bastante importante en la estructura de costos del país, ¿no? La encareció significativamente en dólares y todos hemos sido pues víctimas de ello, ¿no? Y acá esta matriz que hace Ecoanalítica, con la que yo me quedo, sobre todo para destacarlo acá, con esa relación entre precios relativos de bienes y servicios y el tipo de cambio, y los que más se han encarecido, bueno, tienen que ver con esparcimiento y cultura, 102% de incremento en el año 2021, solamente esto, 52% en vestidos y calzados, 38% en alquileres de vivienda, 55% en servicios de educación que es el área en donde estamos, o sea, cuando hablamos de la Universidad Católica, pues que también ha ido haciendo ajustes de matrícula, es obvio que eso también se ha notado de forma agregada en la economía, es uno de los sectores que más ha variado el precio en términos de dólares, pero bueno, hay otros servicios que sí muestran un cambio a la baja en términos relativos con respecto al tipo de cambio. En términos de transporte, en lo que llevamos de año ha tenido una caída, comunicaciones también ha tenido una caída. Repito que esta es la foto al final de lo que estamos viendo este año y por ende en el agregado 2019, que es este gap que sí vemos desde acá, cómo se han ido separando el tipo de cambio del mercado oficial y no oficial versus el tipo de cambio de equilibrio, pues sí muestra un encarecimiento de toda la estructura de costos del país, que es incluso más importante que este que vemos, que es solamente el desempeño de lo que llevamos de 2021, ¿no? Y eso, bueno, en un contexto en un país que cada vez depende más de remesas. Las remesas se han convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes de los venezolanos. En 2020 tuvieron una caída muy importante por el tema de los cierres fronterizos. Muchas de las remesas pasaban en traslados directos desde Colombia hasta Venezuela. Hoy esperamos una recuperación para cierre de 2021 en torno a los 2.000 millones de dólares, pero todavía lejos de los niveles más altos alcanzados en el año 2019 de 3.500 millones de dólares. Es probable que eso todavía tardemos unos años en recuperarlo, ¿no? Pero bueno, las remesas, por cierto, que también tienen una incidencia en la demanda y oferta y cómo se comporta el mercado cambiario, aunque limitada. Las remesas, bueno, tienen obviamente siempre una incidencia en ello. Pensando un poco en los escenarios de tipo de cambio, pues en Ecoanalítica se mueve entre un rango cercano a los 6 bolívares por dólar y por encima de los 12 bolívares por dólar puede ser para cierre de este año. Obviamente eso va a depender, como lo decía antes también, de cómo el gobierno se comporte de cara al proceso electoral de noviembre, cómo explote o vaya a forzar las finanzas públicas de cara a tener un proceso electoral que tenga niveles de gastos muy altos. Niveles de gastos muy altos, muy probable que se traduzcan también en presión cambiaria porque a pesar de que disminuye la inflación, la confianza de la gente en la moneda nacional sigue siendo bastante baja, ¿no? Acá quisiera, si no ir bien, bueno, yendo ya un poco al resumen del año, el año se resume con una menor contracción, con algunos sectores recuperándose, pero la verdad es que muy pocos. Esa dolarización ya toma unos tintes de irreversibilidad, a pesar de que el gobierno ahora con el bolívar digital intenta promover cosas distintas con los establecimientos comerciales, ha puesto de nuevo fiscalizaciones que impidan que la gente marque sus precios en dólares, pero eso es solamente coyuntural. En unos meses, de nuevo, el dólar va a haber ganado peso si ahora el gobierno impone restricciones que limiten su avance, pero eso sí tiene, por cierto, una incidencia en la inflación, ¿no? El hecho de que la dolarización avance en la medida en la que avanza hay un anclaje en precios, y mientras el tipo de cambio se mantenga relativamente estable con un mercado cambiario en el que interviene el central y hay relativamente oferta también por parte de privados, vamos a ver un anclaje en precios que va a seguir mitigando la aceleración de la inflación, ¿no? El gobierno en este contexto sigue teniendo un mayor control del gasto, obviamente afectado por la crisis de ingresos que tiene, pero eso también va a mantener un efecto de esa apreciación real en la economía. Cuando hablamos de apreciación real es el encarecimiento al final de los bienes y servicios en Venezuela. Yo no creo que sea un proceso que avance muchísimo más de los niveles en los que está, porque hay temas de competitividad propios que lo afectan, pero en definitiva sí, pues genera obviamente problemas para el gobierno que
esa apreciación se mantenga en los niveles en los que se venía dando en el último tiempo. Yo veo probable que la apreciación se mantenga, pero se mitigue. Hay una recuperación del poder adquisitivo, pues sí, en algunos segmentos de la población. Es verdad que hay nichos que han tenido mejoras, el tema de los servicios de delivery, de los servicios de traslados, obviamente los medios de pago también han tenido repuntes y eso también genera externalidades positivas a la población. Entonces sí hay nichos que han recuperado, pero es un sistema cada vez más desigual y en el que, bueno, se mantienen, por cierto, también nuestras altas restricciones externas, ¿no? En un contexto de sanciones, limitaciones, incluso de traslados entre países hacia Venezuela, pues ese contexto sí no parece que presente cambios en los próximos meses. Pues. Y los retos para el sector privado en una coyuntura como esta, bueno, efectivamente pasan, es pasar al final de una gestión financiera en bolívares a una gestión financiera multimoneda, construir un nuevo modelo comercial y de distribución, optimizar un portafolio de productos y servicios, tener una estrategia de precios que sea adecuada al entorno dolarizado, un entorno multimoneda, que ya no es solamente en bolívares, sino que habla de pues un campo de opciones amplio con la dolarización, pero además también alternativas distintas que puede generarse el gobierno de repente si decide una política como la del gobierno de Bukele, aunque hasta ahora no suena, digo, prepararse por un escenario cambiante, acceso a financiamiento también más allá de la banca y son opciones de private equity que pueden surgir en un escenario como este en el que es difícil que la banca te preste dinero, ¿no? Y los retos, bueno, para el sector público están obviamente en ganar legitimidad internacional, en eso juega un rol clave el tema de la negociación, es el principal objetivo del gobierno. También las elecciones obviamente buscan generar un clima de mayor legitimidad internacional para el gobierno. Es obvio que detrás de eso se busca esa flexibilización del régimen de sanciones. El reto más grande quizás en términos locales es cómo aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, un sector público que se ha venido desangrando, que se ha hecho mucho más pequeño, que se ha colapsado totalmente ante la caída de ingresos y por ende también del gasto y cómo ha dejado de actualizar las nóminas del sector público que ha hecho, bueno, que se reduzca de forma tan importante. Está también el reto de resolver el problema de los servicios públicos del país. Eso probablemente pasa por una privatización, pero todavía hay sectores resistentes a lo interno del gobierno en dar concesiones, otorgar espacio a los privados en ello y aumentar también la recaudación tributaria que pasa en el fondo también por convencer al gobierno de que tiene que permitir la compensación interbancaria en dólares. Es decir, si hoy ya tenemos la posibilidad de que la banca reciba depósitos en divisas, o sea, ¿por qué no sería posible que hubiera también transferencias entre banca de divisas, ¿no? Que al final facilitaría muchísimo el uso de las empresas del sistema bancario en dólares y además también podría tener eso inmediatamente incidencia en la recaudación tributaria del gobierno de esas divisas, ¿no? Okay. Bueno, y los riesgos del sector privado y los riesgos del sector público, un poco viendo primero los riesgos del sector privado, la ausencia de competitividad, un sector privado que ha perdido, obviamente, cualquier luz de competitividad luego una caída tan importante como la que hemos visto en los últimos años, un entorno de presión tributaria creciente, la existencia de competencia desleal, siempre hay en entornos emergentes la posibilidad de buscar vías alternas, evadir impuestos, evadir pagos arancelarios, evadir, es la palabra clave, ¿no? Para entender el tema de competencia desleal. Tienes una elevada capacidad ociosa y una visión errónea además sobre el efecto inflación y devaluación en la gestión financiera, porque bueno, quedarte solamente con la visual de uno te puedes proteger del otro lado, si nada más te cubres de inflación puedes tener precios excesivamente altos que hagan que tu producto pierda competitividad, es decir, nunca podemos perder el norte de la competencia y las estructuras de costos en eso pues no pueden determinar exclusivamente los precios, sino que tiene que haber también referencias a los precios del mercado, ¿no? Entonces, okay, si quiero... Para el gobierno, bueno, los riesgos obviamente están vinculados a una posible implosión interna, yo creo que cada vez más limitada, ¿no? Con los altos niveles de represión que mantiene el gobierno, la amenaza quizás de un Estado fallido, el fracaso de las negociaciones y el mantenimiento del régimen de sanciones. Yo creo que pues, eso sí está mucho más latente. La dolarización irreversible en un contexto de ausencia de financiamiento
y la pérdida de aliados internacionales, ¿no? Que obviamente, bueno, puede pasar en la medida en la que haya cambios políticos en la región que orienten al gobierno o lleven al gobierno a que pierda la mayoría de sus aliados internacionales, ¿no? Pero eso tampoco es, por cierto, el escenario al que más se parece lo que ocurre hoy en el contexto internacional. Entonces, bueno, un poco acá sí va a pasar para no hacer tan largo, porque habíamos hablado de que la presentación para media hora ya está llegando a los 40 minutos. Creo que vamos a pasar un poco a qué reformas se deberían hacer en el país en un contexto macro como el que estamos, que definitivamente pasa por ajustes que se pueden hacer desde el gobierno. Pues elementos claves es la estabilización macroeconómica, pasa inmediatamente por una reestructuración de la deuda, que además también generaría obviamente atracción de inversionistas, y eso no se puede hacer, por cierto, tampoco sin atender el problema humanitario. Para garantizar ese clima de inversiones y generar todo lo que se quiere generar, es básica la conformación de seguridad jurídica para los actores que inviertan en el mercado local. Y bueno, con ello y vinculado a todo esto está una liberalización económica necesaria para un país en el que el sector público perdió tanta relevancia en términos de lo que puede hacer por la actividad económica en el país, ¿no? Todo ello y bueno, a la par a la que se hace todo ello, pues la asistencia multilateral también es un elemento clave de los que destacamos nosotros por Ecoanalítica, ¿no? Vamos a ir ya cerrando. Creo que, bueno, elementos claves de los próximos meses definitivamente pasan por una desaceleración de la inflación y apreciación real, es lo que comentaba. Se va a ir desacelerando ese proceso de encarecimiento de la vida en costos en el país, la vida en dólares, disculpen, en el país. La agenda legislativa de la Asamblea Nacional, que va al final a promover esas aperturas económicas, y sobre todo el tema clave que se ha seguido retrasando, que es el tema de los servicios públicos. El diálogo y las sanciones van a tomar un rol fundamental. Quién sabe si luego ya de las elecciones de noviembre, pero definitivamente el gobierno no va a dar por muerta esa vía, porque le interesa sobre todo para el levantamiento de sanciones. La existencia de nuevas fuentes de financiamiento para el sector privado también, el hecho de que entren actores privados también a otorgar préstamos, no solamente capital local, sino capital extranjero, y nuevos actores también que entran en el sector privado, que tienen que ver mucho también con régimen de capitalismo y de concesiones para acercarnos al gobierno, ¿no? Ahora sí, más allá del 2021, 10 recomendaciones para las empresas que hace Ecoanalítica. Hay que entender los efectos financieros de inflación y devaluación. Hay que tener, bueno, presente, como lo decía antes, que considerar solamente uno te borra la visión sobre el otro. Hay que estar conscientes del efecto compuesto que generan ambos. Hay que cuidar también el impacto de mantener unas cuentas por cobrar excesivamente altas. No basta indexar a dólares, no basta tampoco el tema de que la cobranza sean dólares. Si tú no cobras rápido, al final vas a tener problemas de flujo de caja. Hay que abandonar la visión contable de los precios, y eso lo vinculaba con lo que decía antes. Una estructura de costos muy alta no te puede determinar precios tampoco excesivamente altos, porque te sales de la demanda del mercado y de las competencias. Hay que generar indicadores de gestión, y por eso hay que procesar datos para decidir con rapidez, y hay que siempre, basado en datos, revisar y optimizar los portafolios de productos y servicios al contexto macroeconómico y también, bueno, las condiciones micro del país, ¿no? En un ambiente de tan baja eficiencia, hay que aumentar los niveles de eficiencia, y eso no se hace más que asumiendo la tecnología como un aliado para optimizar procesos y ganar competitividad. Redefinir también el alcance de la distribución, entender que hay nuevos nichos en el mercado que te pueden garantizar oportunidades de crecimiento económico, es decir, de cara a la empresa. Entender estos nuevos nichos pasa por también replantear tus estrategias de cómo abordar a los clientes y los sectores a los que te interesa atacar como empresa. Pensar en Venezuela más allá de lo nacional, también el impacto que puede tener la diáspora en tu modelo de negocios, cómo puedes integrar esa demanda creciente de servicios y de necesidades también, no solamente de la diáspora que está afuera, sino de los que deja también la diáspora, que generan necesidades de comunicación y acercamiento y bueno, toda una logística de repente, por ejemplo, por poner un ejemplo con el tema de los cambios de divisas. Es esa desconexión que nunca terminó de ocurrir entre los migrantes y los nacionales, y los que todavía están en el territorio, o los que estamos en Venezuela.
hay que prepararse de cara a las empresas, obviamente, para un ajuste al alza en el costo laboral. Ya lo hemos venido viendo los 2 últimos años, pero ese proceso todavía pues puede presentar un espacio de ajuste. Si bien creo que como lo hablamos con la inflación y la desaceleración del aumento de las estructuras de costos en dólares, pues también va a seguir mostrando un ajuste al alza, pero más moderado. Y no dejar de prestar atención a los jugadores en su sector, porque no hay competidores pequeños y en un ambiente como este, luego de que hemos caído tanto, pues pueden entrar algunos actores que se aprovechen de esos nuevos nichos y se conviertan también en actores relevantes, ¿no? Y hay un poco, bueno, las proyecciones de Ecoanalítica a cierre de año, destaco y me quedo pues fundamentalmente con las de inflación para cierre de año. Estamos hablando de 799%, es un tercio de lo que había sido hace un año, aunque sigue siendo un exabrupto, ¿no? Y ahora sí, Vladimir, y disculpa que se hizo un poco más largo de lo que teníamos pensado, pero ya estoy listo para las preguntas igual del público. Vale, para nada, excelente. Gracias, Jesús. Muy completa tu presentación, muchos datos, mucha información, muchas cosas que procesar. Los invito a todos a que hagan sus preguntas por el chat. Yo tengo un montón, pero vamos a comenzar con las personas del chat que nos hicieron algunas preguntas. Por aquí Patricia comenta, en el momento cuando tú estás hablando de los incrementos volumétricos en alimentos, ella se pregunta si es un incremento volumétrico en alimentos importados o nacionales. Es una pregunta que hace Patricia. En esa parte que tú hablas de los incrementos volumétricos. Sí, bueno, yo creo que hay que mencionar siempre esto, que acá lo relevante es que es data agregada, ¿no? Y cuando es data agregada, pues obviamente puedes tener algunos nichos que crezcan, otros que no. Si hay empresas de distintos sectores, agrícolas o relacionadas con el sector alimentos, que sí han tenido repuntes en sus ventas, ¿no? Y ahí sí te digo, hay empresas que han tenido crecimientos importantes, a pesar de que el primer trimestre, sobre todo el segundo trimestre, cuando hubo de nuevo el retroceso y el aumento de los confinamientos por el incremento de casos de COVID en el país, el resultado quizás en ese momento no fue tan bueno. Sí, el tercer trimestre está mostrando un repunte importante que, como lo decía, se está viendo primero como en esos sectores prioritarios, y por eso es que los sectores que destacaban eran cuidado personal, alimentos, medicamentos, sí están resultando en bases interanuales positivas, ¿no? Y eso, pues, son los sectores que más se están viendo beneficiados de este estancamiento, que todavía no es una recuperación masiva, ¿no?, de la economía. Digamos que es una oportunidad de negocio viéndolo de la perspectiva empresarial. Pues, sí, pero es más complejo que pensar que solamente el sector se está viendo como agregado favorecido, y ahí por los puntos más específicos que comentaba, hay que estar muy pendiente cuáles son los productos que están teniendo más rotación en una coyuntura como esta, porque efectivamente no caes 80% sin que pase nada en la capacidad de ingreso de tus ciudadanos, ¿no? Claro, indudablemente. Fíjate, Jesús, yo voy con una del público y una mía, ¿no? Okay. Yo voy con la mía. ¿El gobierno tiene margen de maniobra para estabilizar la economía o todo forzosamente pasa por resolver el tema de las sanciones? Bueno, el gobierno tiene margen de maniobra en la medida en la que aumenta esa economía negra de contrabandos y de ilícitos que mencionaba antes, ya representa un quinto de lo que es el total de actividad económica en el país. Pero hay espacios, sí, para de repente levantar un poco la producción. Nosotros pensamos que es limitado si no hay acceso a financiamiento y entrada de inversionistas grandes. El gobierno no tiene la capacidad de reactivar en mucha mayor medida la producción petrolera, y sobre todo, a pesar de que levante la producción petrolera, el problema que tiene el gobierno es que un régimen de sanciones como el actual te obliga a hacer descuentos en las exportaciones, en las exportaciones de barriles, y eso al final te genera que tengas que venderlo 40 o entre 30 y 40% por debajo del precio de mercado, ¿no? Entonces tampoco te ves tan favorecido, no, muy, muy importante, y no te ves tan favorecido por el repunte de precios que tienes este año, y tampoco por levantar los niveles de producción, aun si lo haces de alguna forma moderada, ¿no? Porque de nuevo, hacerlo de una forma mucho más importante, aumentar los ingresos petroleros, es muy complicado sin financiamiento y sin inversionistas que entren fuertes en ese sector, ¿no? Claro. Por aquí Patricia pregunta, ¿cuáles serían los nuevos actores en el sector privado? Bueno, los nuevos actores en el sector privado no solamente pueden ser vinculados al gobierno, también puede haber actores internacionales, ¿no?, que sí tengan atención por climas de muy alto riesgo, entendiendo que
si las predicciones de todos, básicamente las consultorías son ciertas, estás en un momento de estancamiento, pero ya la peor parte de la crisis pasó. Es decir, a partir de este momento tienes un nuevo país, un país que no va a ser como el que tenías hace 7 años, pero que ya te da una base sobre la que empezar y que probablemente sí en los próximos años, incluso eso coincidiendo con los números que mostraba Ecoanalítica, pues te va a dar un crecimiento económico moderado en los próximos años, pero ya tienes una base. Y eso a los inversionistas extranjeros, el tema de la certidumbre que podría generar, que no vas a caer de nuevo 40% en un año, te puede permitir que sea más atractivo, a la par que el gobierno, bueno, también va generando algunas medidas de apertura, el levantamiento, los controles de cambio, y la mayor facilidad de la dolarización, el hecho de que puedas tener tus ingresos de una vez cubiertos de riesgo cambiario, puede hacer atractiva la entrada, no solamente, como lo decía, para actores que estén vinculados al gobierno por el tema de privatizaciones o la entrada de concesiones o sí, las mayores facilidades para apertura de negocios que te pueda brindar la cercanía con el gobierno, sino también para este tipo de actores que estén interesados en entrar al mercado local y actores privados que también se han sostenido por años y que luego de años de caída y de aguantar la peor parte, están dispuestos de repente a apostar en esta nueva dinámica del país por también ubicar nuevos negocios, ¿no? Entonces, este momento es para los que tengan un apetito alto al riesgo, que de una u otra forma lo vean Sí, como una bueno, oportunidad para entrar con una inversión que pudiese multiplicarse unas cuantas veces en sí, un escenario favorable. pero también, como tú lo dices, en un entorno altamente riesgoso por la inseguridad jurídica que sigue, por la volatilidad en la forma en la que el gobierno toma sus decisiones. Y es por eso que, bueno, sí, los retornos que se pueden esperar de un entorno como este tienen que ser necesariamente bastante altos para que esos inversionistas estén dispuestos a entrar. Está vinculado un poco con lo que tú comentabas hace rato. ¿Cómo, ya tocaste varias veces el caso de PDVSA? ¿Cómo ves el sector petrolero? ¿Tú crees que en un contexto incluso favorable, es decir, que eliminen las sanciones, PDVSA o el sector petrolero volverá a ser protagonista o debemos definitivamente buscar una nueva vocación como país desde el punto de vista para generar, para mejorar el Producto Interno Bruto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todavía la ventana de oportunidad está abierta. Yo creo que eso no está cerrado, ¿no? Sí es verdad que la transición energética te va acortando los tiempos. Es definitivo que Venezuela, como lo dice el profesor Monaldi, se va a quedar con recursos debajo del subsuelo. Pero hay espacio para que por 10 años todavía tú aproveches, de hecho, este boom de precios petroleros que llama la atención a inversionistas y que vuelve de nuevo atractivo el mercado petrolero, aún en un ambiente de transición energética. Entonces, si hay tiempo para aprovecharlo, no tenemos la capacidad de hacerlo solo, necesitamos financiamiento, necesitamos inversión, y el Estado venezolano y los actores privados venezolanos tienen poca capacidad de hacerlo solo, ¿no? Entonces, si es probable, no hemos perdido la opción todavía de recuperar el potencial que pudiera tener el sector petrolero en el país, pero hoy estamos excesivamente lejos, Vladimir, y cada vez el tiempo se cierra más, esa brecha entre el momento en el que la transición energética te desplace de verdad las fuentes de energía de forma muy significativa es cada vez menor. Magnífico. Por aquí Diego Álvarez pregunta, ¿cómo sería el crecimiento en un sector muy importante, el de telecomunicaciones? Vital. Bueno, en buena medida el sector telecomunicaciones va creciendo a la par que el gobierno va permitiendo el levantamiento de los controles de precios a ese sector, ¿no? El sector ha podido volver a retomar inversiones y es verdad que las empresas de telecomunicaciones, primero que han entrado nuevos actores incluso en las tradicionales que conocemos, el sector de telefonía, por ejemplo, hay mucho interés en invertir de nuevo en esas empresas porque tienen unas posiciones de mercado bastante importantes y centralmente ha tenido que ver, como lo decía, con el levantamiento de controles de precios. Dejaste las regulaciones y los sectores volvieron a tener demostraciones de repunte, sobre todo en un sector donde la inversión tecnológica es tan importante y está tan rezagada, pues lo que te permiten los ajustes de precios que van a ocurrir y que sigan ocurriendo de forma importante es que vuelvas a tener inversiones en bienes de capital que te permitan pues ser más competitivo, ¿no? Sí, yo creo que las oportunidades ahí son grandes. Fíjate, esto te lo voy a comentar un poco desde una visión empírica, ¿no? Porque no tengo una base, una data como para poder sostener la pregunta. Sin embargo, se ha escuchado que algunas empresas que fueron en su oportunidad expropiadas, el gobierno, como el caso de los hoteles y esto, ha estado en un proceso de devolverlo o de entregarlo al sector privado. ¿Tú crees que eso
tenga un impacto positivo en el mediano o largo plazo? ¿Tú crees que eso sea un elemento de mejora sustancial o esos son unos pañitos allí de algo que no, que es solamente marketing? No, bueno, obviamente que eso va a tener incidencia, ¿no? El gobierno dejó, lamentablemente, el Estado, el aparato productivo del país en una situación de, bueno, que reflejo de todo lo que hemos vivido, ¿no? Muy, muy contraído. Ahora le suelta a los sectores privados ante la falta de posibilidades de invertir en ellos. Yo sí creo que eso se puede traducir en algunas mejoras en el aparato productivo. Yo creo que le tenemos que confiar mucho a esa recuperación. Cuando hablamos del sector privado, pues también pensar en, en los sectores agrícolas, en retomar algunos puntos en los que el país era fuerte hace unos años, el tema del café, el tema del cacao, pues sí tiene que haber un mayor énfasis en esos sectores, pero definitivamente no es solamente soltar las fincas, darle de nuevo el control de ellos a privados, sino considerar que eso y la forma en la que la gente puede invertir en ello pasa por un ambiente de seguridad jurídica mucho más amplio que el que tenemos actual, que suena solamente un sistema de concesiones. O sea, es un gobierno que te otorga ciertas opciones, pero básicamente a conveniencia de él, ¿no? Entonces, hoy ese clima de seguridad jurídica todavía no existe. Sí, y fíjate que contamos con un parque industrial significativo, importante. Tenemos zonas industriales que están abandonadas, pero que todavía siguen allí, las máquinas, siguen allí esperando un overhauling, esperando una mejora, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, sí, coincido contigo. Por aquí Rodolfo Newman pregunta, ¿cómo sería el crecimiento en el sector inmobiliario, construcción? ¿Cómo ves eso? También súper importante, un efecto multiplicador gigantesco. Sí, es de los sectores que tiene efecto multiplicador más importante. Por eso siempre que se dice que se promueve el gasto, es ideal promover el gasto en construcción, porque tiene impacto muy fuerte en crecimiento y en empleo. Este, Creo que el sector estaba en unos niveles excesivamente bajos. Yo hablaba, bueno, cuando hablamos del agregado de construcción, ver algunos nichos de recuperación pasan porque, bueno, el año pasado también hubo una paralización completa, básicamente, de la actividad. Y hoy está apenas un poco por encima, no crean, no es un escenario excesivamente eh, positivo, optimista del sector construcción. Creo que es uno de los que necesita también que para que entren inversiones mucho más importantes, sobre todo en la infraestructura nacional que está muy deteriorada, pues tiene que darse unas condiciones también mejores con esas que comentaba antes, ¿no? De generar un clima de inversión. Pero pues puedes tener nicho de recuperación. El sector inmobiliario, después de que los precios cayeron a mínimos, es normal que veamos ajustes al alza que ya se han venido viendo quizás en el último año y medio, y eso, bueno, va a promover también o sea, un mayor dinamismo del sector, ¿no? Más disposición a vender de algunas personas que quedaron con activos en el país, y si hay disposición de compra al otro lado por una mejor capacidad de ingreso de algunos sectores, pues puede haber algo más dinámica, eso por el sector inmobiliario. Yo creo que en construcción vamos a ver, sí, algunos nichos en los que haya, por lo menos en las Mercedes, destacan mucho varias de las construcciones, pero eso la verdad es que no es más que una burbuja y que no es el reflejo del sector construcción en el país. Sí, yo creo que ahí la banca juega un papel súper importante y mientras la Sí. banca esté atada de manos, pues va a ser complejo impulsar el sector construcción que siempre por excelencia se ha alimentado de la banca. No, y Vladimir, no solo con, o sea, hablando como agregado de construcción, y es un punto muy interesante, es que el sector inmobiliario también, porque en el fondo la gente siempre recurría a la banca para la compra de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, mientras eso no hace así, vas a tener todavía grupos muy reducidos que van a ser los que tengan capacidad de comprar en el sector, ¿no? Tú decías algo que a mí me preocupó un montón, ¿no? Que decías que estamos muy lejos de nuestra mejor cara, ¿no? Parafraseándote un poco. Una pregunta aquí un poco romántica, ¿no? Si se resolviese el tema de las sanciones, si hubiese más disposición gubernamental para tomar medidas coherentes, un proceso de recuperación en Venezuela para llegar a esos estándares óptimos, no ideales, pero al menos óptimos, más o menos en cuántos años tú verías. Una pregunta No, complicada, yo sé, pero sí, no. No, yo un escenario creo, utópico. sí, yo creo, Vladimir, que lo primero, y buena la pregunta para acotar un poco la posición ahí personal y también del equipo de Conalytica en ese sentido, es que al final, luego de una contracción como esta, lo primero que hay que asumir es que es muy difícil que vuelvas a ser lo que eras en el mediano plazo, ¿no? Es muy, muy difícil que Venezuela vuelva a ser una de las economías con mayor peso en la región, de las más importantes, al menos, este,
que pase muchísimo tiempo y que las medidas económicas vayan orientadas pues, a promover ese crecimiento, una cosa a la que estamos todavía muy lejos hoy, pero en definitiva no veo un escenario próximo en el que volvamos a ser ese país de 2013. Ni siquiera te puedo hablar de 10 años, pues las tasas que deberíamos crecer para llegar a sus niveles son, bueno, 2 dígitos se queda corto, sino que tuvieras que estar hablando de tasas cercanas al 20% al año, y eso parece bastante difícil, ¿no?, en el contexto actual. Magnífico. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y ya cerramos con esto. Es una pregunta más dirigida a la audiencia, más de emprendimiento, de estudiantes, etcétera, ¿no? Y una pregunta, por supuesto, personal. Si tú tuvieses la idea, el capital y por supuesto allí tu deseo de iniciar un proyecto de emprendimiento, tú con todo el conocimiento acumulado que tienes sobre el contexto y sobre la situación del país y las proyecciones a futuro, ¿qué proyecto de emprendimiento tú iniciarías? Tú, Jesús Palacio. Oye, bueno, yo creo que en este tema de establecimientos comerciales en Caracas hay un repunte y parece que se han vuelto atractivos. Yo lo voy a decir un poco por cómo lo veo en el contexto local. Viéndolo en el agregado nacional, creo que todavía hay espacio para medios de pago. O sea, todavía tienes dificultades para conseguir las formas óptimas en las que la gente pueda manejar, hacer uso del efectivo, lograr transacciones que en verdad les sean útiles en lugares comerciales, es decir, buscar mecanismos que permitan facilitar la transaccionalidad siempre va a ser un nicho en una economía en la que está pasando por tantos procesos de adaptación en conjunto, ¿no? El Bolívar Digital busca responder un poco a ese problema, la dolarización ha buscado responder a ese problema, pero al final sigues teniendo un problema en términos de, bueno, qué medios de pago puedes utilizar. Creo que bueno, hay espacio para crecer todo lo que genera economías de escala, y el caso de los servicios de transporte, de traslados, como sin hacer cuña ninguno, pero Ridery y Yomi Rides, que han estado creciendo acá en Caracas, muestran la necesidad de servicios de ese estilo que con economías de escala, es decir, que aprovechen una estructura amplia en la que básicamente generen un gremio de taxistas, que es el caso de estos servicios, y te bajen los costos individuales de dar el servicio, pues muestran que hay espacios, ¿no?, y necesidades de servicio amplísimas en el país. Yo creo que escogiendo de ellos, Vladimir, me quedaría de estos 3 que mencionaba con la existencia de establecimientos comerciales en ciudades que obviamente se ven más beneficiadas por el avance de la dolarización y en las que la oferta de servicios es bastante mala, la calidad de servicios es bastante mala, y tienes espacio pues para irrumpir con establecimientos de comida que puedan ser pues llamativos y que se vean beneficiados al final también del avance de la dolarización en esas ciudades, ¿no? Magnífico. Fíjate, yo quería cerrar con esa pregunta, pero están haciendo una pregunta del chat que es algo muy, muy de hoy. No sé si estás involucrado con estos temas, probablemente sí. Pregunta Andrés, ¿qué papel puede llegar a tener los NFT en nuestro país de cara al futuro? No sé si esa área te Sí, gusta no. o si no. No, en realidad ahí sí te digo que está fuera de lo que yo he visto, así que no, prefiero, no sé si quieres contestar tú, Vladimir. No. Aquí hay gente que sabe mucho de eso, pero no lo vamos a meter en este paquete. Bueno, Jesús, de verdad que un placer, fue magnífico el encuentro y bueno, de verdad que muy agradecido por brindarnos este espacio, toda esta información, ser tan generoso en los comentarios. No sé si quieres tener unas palabras de cierre y con eso ya damos fin al evento. No, Vladimir, nada más que agradecerle al equipo de Ucapayana de nuevo por la invitación, a la Coordinación de Innovación por este espacio que promovieron. Siempre es importante mantener este contacto con la universidad de allá también, ¿no?, que a pesar de que la presencialidad no lo permite, seguimos conectados por esta vía, y espero que se siga promoviendo este tipo de espacios en conjunto con ustedes. Abrazo a todos y gracias a los asistentes. Vale, cuídense. Pues muchas gracias a todos y pendiente con las redes sociales, donde bueno, vamos a seguir promocionando los eventos, los próximos eventos que vamos a llevar a cabo con las escuelas y con la Coordinación de Innovación y Emprendimiento. Muchos saludos para todos, que estén muy bien. Bye.